Usted en un programa dejó planteado un hecho singular. Dijo que Noé, cuando construyó su arca, o sea, cuando hablamos del arca de Noé y el diluvio universal, usted dijo que Noé construyó su arca cuando tenía 600 años. Así es. Pareciera ser que el hombre en la antigüedad tenía una expectativa de vida ampliamente superior a la que podemos tener hoy. Y ese es el tema que hoy queremos plantearle a la gente en este punto de encuentro. Los patriarcas bíblicos. Me gustaría saber qué lectura tienen diferentes religiones sobre estos pasajes bíblicos que queremos analizar hoy. Sergio, como siempre. Sí, en principio tomando la referencia histórica en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia hebrea, sobre la figura de los patriarcas, antes de compartir con Ariel las reflexiones sobre su edad. La impronta de un patriarcado era sumamente importante en comparación a otras culturas que habían planteado el orden matriarcal. No nos olvidemos que nosotros tenemos un orden bíblico, la figura del padre, y luego vamos a representar al mismo Dios como padre, cosa que en realidad no ha sido verificada. Es decir, cuando nosotros le atribuimos a Dios la figura de padre, lo hacemos bajo la figura de la ley ordenadora y la posibilidad de en esa ley instituir un mundo, un orden y una trascendencia. Con esa misma figura es que se empieza a organizar los patriarcas, como aquel en Abraham que escuchó la voz de Dios, asumió la promesa, dejó la casa de origen y fue a una tierra prometida. Y por supuesto que aquí los ciclos, los tiempos, los lugares en los cuales de Oriente vamos a cruzar a Occidente, no nos olvidemos que Occidente está armado sobre un orden de tipo patriarcal, y un Oriente antiguo donde no estaba tan claro ese orden, como así tampoco la duración del tiempo, la medición de los años y aquello que nosotros hoy en definitiva planteamos como un orden natural, como vos planteabas, Rogelio, la expectativa de vida, si es cantidad, si es calidad de tiempo, si es tiempo que se consume, si es tiempo que se trasciende, y si tiene que ver con esta idea también de una familia que no solamente es la propia de origen como tribu, sino la familia que debemos constituir y construir como humanidad. Pero dejo a Ariel, que es quien hace énfasis sobre la idea de por qué los patriarcas vivieron los años, ¿no?, que decimos que vivieron, y si efectivamente fue así. Sí, en la Biblia tenemos dos listas de patriarcas antes de entrar a los patriarcas clásicos, que son los patriarcas prediluvianos, que vivieron antes del diluvio, está en el capítulo 5 del Génesis, y los patriarcas postdiluvianos, que vienen después del diluvio. Los patriarcas prediluvianos van desde desde Adán hasta Noé, y los postdiluvianos de Noé hasta Abraham. Y bueno, lo que llama la atención es eso, la cantidad de años que vivió cada uno, 900 años, 800, 700 años, y lo dan con tanta exactitud que hubo un obispo inglés en el siglo XVI, James Asher, basándose en la edad de cada uno de los patriarcas, fue sumando para hacer la famosa fecha de la creación del mundo, y pudo establecer exactamente en qué año se habría creado el mundo antes de Cristo, sumando las edades de todos estos patriarcas, ¿no? Y bueno, la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué en aquella época vivían los patriarcas tantos años y hoy la gente, con todos los esfuerzos que hace la medicina moderna y todo eso, no pasamos de 70, 80, 90 años como promedio de vida? Y en la Biblia estas edades de los patriarcas tienen un sentido simbólico en cuanto a que en esta época no había noción de otra vida. No se sabía que después de esta vida la gente iba a seguir viviendo. La idea de que hay una resurrección de los muertos y que después de la muerte continúa la vida es una idea moderna dentro del judaísmo. Entra más o menos en el siglo II antes de Cristo y la heredamos después los cristianos. Los fariseos. Claro, con la corriente farisea, pero antes no había. Y entonces los números en la Biblia juegan un rol muy importante porque quieren decir que una persona que vivió muchos años era una persona santa, bendecida por Dios. Como después de esta vida no había margen para el premio, porque no había otra vida, se los premiaba en esta vida. Entonces morir joven era una manera de decir es un pecador. Morir
con muchos años es una manera de decir es un santo. Y por eso en la Biblia una persona cuanto más años ha vivido es como que es una persona más agraciada por Dios. Por eso entonces tenemos 700, 800, 500 años. Son muchas veces juegos de números que lo único que pretende decirnos es esta persona ha sido bendecida por Dios, ha sido tan buena que Dios, como no tenía cómo premiarla en otra parte y en otra dimensión, la ha llenado de años todo lo más que ha podido aquí en la tierra. Ahora hay algunos números que son simbólicos y cuyas significancias se nos escapan. Otras podemos conocer más. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Adán murió a los 930 años. Ahora, ¿por qué a los 930 años? Bueno, sabemos que según la Biblia el número 1000 es el número de Dios. El Salmo 90 nos dice que para Dios un día son como 1000 años. Y entonces 1000 años es, digamos, el número de la edad de Dios. Ahora, Adán no pudo llegar a los 1000, se murió a los 930, ¿por qué? Porque se le restaron 70. 70 es el número de la perfección. Entonces 1000 menos 70 da 930, claro. O sea, Adán no pudo llegar a la perfección por haber pecado, entonces queda en los 930. La muerte de Adán entonces tiene este sentido de se murió en los 930 por haber pecado y no pudo alcanzar la edad de Dios. Otros patriarcas como por ejemplo Enoc, que vivió 365 años, bueno, porque es la cifra anual que se repite, también es un hombre perfecto, ocupa el 7º lugar entre los patriarcas prediluvianos. O sea, creo que el sentido de estos números es no tomarlos literalmente, no pensar que alguna vez alguien pudo vivir. Y es interesante porque comparado con la imaginería rabínica, que hizo el mismo trabajo de Ash, pero en paralelo por la cuenta de los años, el calendario hebreo se renueva ahora a 5.769 años, tiene que ver con esa misma genealogía. Claro. Los años se cuentan simbólicamente como los años de la creación del mundo. Claro. Es decir, en el Rosh Hashanah, en la cabeza de año, nosotros cambiamos el número, y el número que se cuenta es la regresión genealógica por los años de vida de las generaciones en la Biblia, para decir, bueno, ¿y cuándo empezó el mundo? Y la cuenta da, tomando este año para atrás, 5.769 años. Y de los patriarcas hay una que fue la matriarca Sará, la esposa de Abraham, que es muy interesante porque ella muere a los 127 años. Y hacen un juego simbólico los rabinos en la exégesis, muy similar a la composición que vos planteás, que dicen que en realidad 127 años es que vivió hasta los 100, número de la perfección, manteniendo la belleza de una de 20 y la inocencia de una niña de 7. Que en realidad sus 127 años no tienen que ver con la cantidad, sino el espíritu con que vivió y completó sus años. Dimensiones de su vida. Dimensiones y atributos de cómo vivió puesto en los números. La mística judía, la Kabbalah, tiene una dimensión interpretativa que se llama gematria, que es comparar las letras con los números, como un sistema de decodificar el mensaje de lo bíblico. Pero creo que también lo importante aquí, cuando nosotros leemos en el texto bíblico la figura de los patriarcas y sus años, es revisar a los nuestros. Es decir, pensar qué cantidad y qué calidad de años tienen nuestros mayores, cómo de alguna manera están organizadas nuestras familias. Aquello que tiene que ver con lo bíblico que parece tan primario y que pone en la longevidad y en el patriarcado, en el respeto a nuestros mayores, lo que planteabas que Dios recompensa en cantidad de años una buena vida plena de acciones. ¿Y qué está pasando hoy en día con nuestros mayores y nuestros ancianos que no tienen no solamente calidad, sino que mientras la medicina avanza, la sociedad no respeta, no guarda y no pone a nuestros mayores en el lugar que sí lo tiene la tradición bíblica? Y quizás la revisión es no solamente cómo leemos la Biblia con lo que pasó, sino en ella qué nos está pasando hoy con nuestros mayores. Eso será en el segundo bloque, seguramente. No Vamos a volverlo. No, porque es interesante esto, porque hay una idea muy linda también que en la Biblia aparece, que es como los patriarcas prediluvianos viven muchos años, 900, 800. ¿Y después? En cambio, los postdiluvianos ya viven menos, 400, 300. Y después de Abraham, menos todavía, y Dios incluso pone un límite de la edad. Como a medida que va avanzando la época, los años, los siglos, el hombre vive menos, lo cual va en contra de lo que nuestra experiencia científica nos dice. El hombre primitivo vivía 20 años en el promedio de vida, en el siglo XVIII llegó a pasar a 40, siglo XIX, 50, y ahora estamos en 70, 80, 90, o sea, la Biblia lo dice al revés.
¿Por qué? Porque no se trata de una idea científica, sino teológica. Lo que nos quiere decir es que a medida que va avanzando la humanidad en su pecado, vive menos. O sea, como la falta de calidad moral nos lleva también a una falta de calidad biológica, y cómo nuestra vida, digamos, es más plena, se vive mejor cuando uno puede vivir con la honradez y con la sinceridad interior. Por eso es que la vida de pecado nos presenta con menos edad. A Moisés se le dieron 120 años. 120, 3 generaciones de 40. Exacto, que tiene que ver con esta idea de que hoy, hasta el día de hoy, en esta tradición bíblica, cuando nosotros nos saludamos en un cumpleaños, le decíamos unos a otros hasta 120, con la idea de que uno llega hasta 120, y tomando esta otra explicación de la matriarca Sará, mucha gente dice mejor 100 como uno de 20.